Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo video de taller de literatura y escritura. Soy Martín Domínguez, coordinador, coordinamos este espacio junto a Joaquín Rodríguez. También tenemos este canal de YouTube donde realizamos todo tipo de videos respecto a escritura y literatura. Si te gusta y querés sumarte a un taller, obviamente puedes encontrarnos en nuestras redes, en la descripción, y por supuesto darle clic a la campanita, suscríbete. Hoy vamos a hablar sobre teatro en verso. Este es el segundo video de las formas de la poesía. Si no viste el video anterior, lo tenés en la descripción. Si no, también te vamos a estar dejando una tarjeta por acá. Y bueno, como te decía, hoy vamos a estar hablando del teatro en verso. ¿Vos dirás teatro en verso? Sí, básicamente el teatro desde sus orígenes, como ya hablamos varias veces en estos videos de esta serie de poesía, y si no viste, anda a verla. Desde la antigüedad se escribe en verso. Y no necesariamente todo lo que se escribe en verso es poesía, pero la tragedia griega se escribía en verso, ¿sí? De la misma manera, habrán leído alguna vez, habrán escuchado nombrar a un tal Shakespeare, seguro. Las obras de Shakespeare están en verso, ¿sí? Eso que a veces hemos visto en la escuela, o si habrán visto alguna vez una obra de teatro, o si leyeron teatro, habrán visto que hay ciertos elementos técnicos que tiene una obra de teatro, que ahora les voy a pasar a explicar, pero en general los diálogos y las cosas de los personajes, ¿sí? Cuando no estaba tan técnicamente definido esta cuestión en el teatro en Shakespeare, los diálogos están escritos en verso. Entonces, ya vienen escribiendo sus poesías. ¿Cómo escribir teatro en poesía? Bueno, con las formas modernas y posmodernas que hay, pueden escribir directamente los versos, escribir los personajes, Juan, 2 puntos, Ramona, 2 puntos, e ir poniendo los diálogos o hacerlos interactuar directamente, y eso hoy día ya puede ser dramatizado, digamos, ¿sí? Ya sería dramatizado dentro del teatro. Solamente les voy a dar unos elementos importantes a tener en cuenta cuando escribimos teatro. Hoy no vamos a abordar el teatro en profundidad, solamente algunos elementos que vienen desde la tragedia griega. Les voy a dejar algunas obras igual en la descripción para que puedan leer si quieren, hasta nuestros días, donde se rompen más esas formas teatrales, pero todavía muchas cosas perviven, como la diferencia entre escenas, actos, acotaciones y acciones, escenografía puesta, que es lo que les voy a explicar a continuación. Bueno, esto que están viendo ahora en pantalla es Antígona de Sófocles, una de las tragedias más importantes de la antigua Grecia, ¿sí? Es del siglo V a.C. Fue estrenada por primera vez en el 441 a.C. Detalle de color. Y en estas tragedias, que para nosotros parecen obras de teatro, como les decía, estaban escritas en verso, de la antigüedad, un verso en griego antiguo, como ya venimos viendo a lo largo de este taller de poesía. En este fragmento van a ver el corifeo, que era el líder del coro. Sí, el coro era un poco la parte literaria que introducía las historias, pero a la vez interactuaban con los personajes. Hablaban de las cuestiones morales de las obras. Todavía sigue existiendo hoy día, pero menos. A veces son personajes, a veces es la voz en off. Con el tiempo se fue transformando más en acotaciones. Esto que están viendo igual son adaptaciones de esas obras, ¿no?, antiguas. Traducciones y adaptaciones al teatro. Bueno, entonces en este fragmento vemos al corifeo, al líder del coro, hablando con Antígona, que le dice: y yo también ahora, al ver que estoy viendo, me siento inclinado a desobedecer las leyes. No puedo retener el raudal de mis lágrimas, contemplando como Antígona avanza hacia el lecho nupcial en que duerme la vida de todos los humanos. Entra Antígona. Todas estas acotaciones están agregadas, pero es como funcionan dentro del teatro, ¿sí? Pero de vuelta, cada vez que lean esto, recuerden que está escrito en verso. Antígona, saliendo del palacio. Oh ciudadanos de mi padre patria, vedme emprender mi último camino y contemplar por última vez la luz del sol. Nunca lo volveré a ver, pues Hades, que a todos los seres adormece, me lleva vivo a las riberas del Aqueronte, aún antes que se hayan entonado para himnos de Himeneo, y sin que la puerta nupcial me haya recibido ningún canto. Mi esposo será el Aqueronte. Sí, este es un pequeño fragmento, pero bueno, ya pueden ver algunos elementos que les va a servir para tener en cuenta al escribir teatro. Bueno, acá directamente podemos ver la evolución del coro en el teatro de Shakespeare, como les decía, ¿sí? Y vemos que está escrito en verso. Entonces podemos escribir en verso, pero tenemos que tener en cuenta esto: ¿cómo vamos a meter los personajes? Los personajes pueden aparecer como voces, ¿sí?, de una forma más informal, si quieren, menos formal, menos estructurada, literaria, ¿sí?, o más teatral, ¿sí? Supongo que
habrán leído alguna vez una obra de teatro o habrán visto un guión de teatro en su vida, así que es más que nada para que lo tengan en cuenta. Sí, entonces es Romeo y Julieta, como están viendo ahora. Sí, entra al coro, en el prólogo dice: en Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad. De la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados, cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados. El curso de un amor de muerte herido, de una ira paterna tan extrema, que hasta el fin de sus hijos no ha cedido, será en estas 2 horas nuestro tema. Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. Lo que están viendo es que el coro indica, cuenta lo que va pasando y también indica. Esto que es el coro, en el teatro moderno, termina siendo las acotaciones. Lo que se escribe entre paréntesis, y esos paréntesis se los va a llamar didascalias, pero son paréntesis. Y la voz esta que queda es aquella vieja voz del coro. Luego va a ser la voz del autor o de la autora de la obra que indica qué dicen los personajes y qué no. Ya más llegando al siglo XXI, esto se va a usar menos. Ahora vamos a ver algunas especificaciones técnicas más. Bueno, como ya saben, si son habituales del canal, y si no, vale la aclaración de que sí, no son reglas absolutas, como decimos siempre, sino que son las convenciones que se tienen literariamente, las formas que se usan para escribir teatro. Las divisiones, cómo se vive una obra de teatro. Bien, entonces ya tienen en cuenta esto de las acotaciones. Cuando van las acotaciones, cada vez que comienza un acto o una escena, se indica cuál es la locación, ¿sí? La puesta, que tiene que ver con la escenografía, cómo van los elementos, si es que quieren utilizar, como decía antes, la didascalia y las indicaciones. Se indica cómo empieza la escena, en qué están haciendo los personajes, se puede escribir físicamente los personajes, ¿sí? Cosas por el estilo. El mejor consejo siempre igual es ir a leer, básicamente ir y leer teatro, y van a ver estas cosas que estoy señalando de forma superficial, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se divide una obra de teatro? Por empezar, están los actos, ¿sí? Los actos son como la edición más grande dentro de una obra de teatro. Cuando se dice acto único es que la obra solamente tiene un acto, ¿sí? Empieza cuando se prenden las luces, termina cuando se apagan las luces. Entonces, en general, un acto siempre se da cuando hay un apagón completo de las luces, ¿sí? Porque cuando termina una obra se suele apagar la luz, no en todas las obras, como les decía, pero es algo bastante común, ¿sí? Un apagón total, general o parcial. Cuando hay un apagón, si se vuelve a prender una luz y sigue la obra, entonces empieza otro acto. A veces también puede ser un cambio notorio de escenografía. Por ejemplo, ponen música y ven que entran personas a cambiar la escenografía y están, o pasó o terminó la noche y empieza otro día en la obra. Esos también a veces son actos, ¿sí? E igualmente, si hay actos, están indicados, están escritos literalmente en la obra, no se preocupen. Pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. Como diferencia de un acto de una escena, en general la escena es más corta, más chica, y es como una subdivisión del acto, ¿sí? La escena, hay actos únicos con escenas únicas que tienen una sola escena, pero es raro, en general una obra suele tener más de una escena, y las escenas se dan cuando, esto también puede valer para el cine, cuando hay cambios de personaje, cuando hay cambio de locación, ¿sí? Cuando hay un cambio de locación muy grande o cuando hay un cambio de personajes, ¿sí? Directamente. Esa es la relevancia de... Puede ser el mismo acto y haber distintas escenas donde hay distintos personajes interactuando, ¿sí? Eso es a grandes rasgos las divisiones que hay que tener en cuenta. Bueno, acá tiene un ejemplo de una obra de Federico García Lorca que está escrita en verso, que se llama El maleficio de la mariposa, es de 1920. También son obras escritas en verso, no necesariamente todo está escrito en verso, pero bueno, como pueden ver, está indicado el acto, el primer acto y la primera escena, ¿sí? Y dice más o menos así. Acto primero. La escena representa un prado verde humilde bajo la sombra densa de un gran ciprés. Una veredita casi invisible borda sobre la hierba un ingenuo arabesco. Más allá del pradito, una pequeña charca rodeada de espléndidas azucenas y unas piedras azules. Es la hora casta del amanecer y todo el prado está cubierto de rocío. A la vera del camino se ven las madrigueras de los insectos como un minúsculo y fantástico pueblo de cuevas. De su casa sale doña Curiana con un manojito de hierbas a guisa de escoba. Es una cucaracha viejísima a la que le faltan una de sus patas, que perdió a causa de un escobazo que le dieron en una casa donde se alojaba siendo todavía joven y reluciente. Los martillos formidables de la aurora ponen al rojo la plancha fría del horizonte. Escena primera. Doña Curiana y la Curiana nigromántica.
Doña Curiana, asomándose al prado. Mañana clara y serena, ya rompe el primer albor. ¿Ven que está escrito en verso? Curiana nigromántica, con un cucurucho de estrellas y un manto de musgo seco. Que Dios te bendiga, oh vecina buena. Doña Curiana, ¿dónde vais, señora de rocío llena? Si ven, los diálogos son versos poéticos. Es una obra muy poética. Entonces, este es un ejemplo más moderno de cómo se puede escribir una obra en verso. Hasta acá este nuevo video de taller de poesía. Espero que les haya gustado. Acuérdense de hacer clic en la campanita, de suscribirse para más contenido como este. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Nos escriben en nuestras redes, que también están en la descripción. Todas las obras que les nombré van a estar también en la descripción. Como siempre, nos vemos la próxima.